Un grupo de amigos y yo decidimos hacer un paseo nocturno el pasado septiembre. Aburridos y en busca de aventura, pensamos que un viaje espontáneo sería divertido. Era una noche fresca y clara, y la luz de la luna lanzaba un resplandor inquietante sobre las carreteras vacías. Éramos 4 en el coche: Sam, Jenny, Alex y yo. Nos reíamos, escuchábamos música y conducíamos sin rumbo. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación se centrara en historias de fantasmas. Alguien mencionó una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo, que se rumoreaba estaba encantada. «Vamos allí», sugirió Sam con una sonrisa traviesa. La idea era tanto aterradora como emocionante. Todos estuvimos de acuerdo, y Alex, que conducía, se dirigió hacia la casa. A medida que nos acercábamos, la carretera se volvía más estrecha y llena de baches. Los altos árboles a lo largo del camino parecían torcerse bajo la luz de la luna. Finalmente, vimos la casa, una mansión derruida al final de un largo camino de grava. Rodeada de arbustos crecidos y hierba alta, su techo estaba caído y sus ventanas rotas. Parecía que nadie había puesto un pie allí en décadas. Estacionamos un poco lejos de la casa, sin querer llamar la atención. Mientras nos acercábamos, podía oír el crujido de la grava bajo nuestros pies. El aire se sentía más frío, y la casa se alzaba ominosamente ante nosotros. Todos nos miramos, nerviosos pero decididos, antes de pasar por la puerta principal rota. Dentro, la casa apestaba a moho y decadencia. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras inquietantes sobre los suelos polvorientos. Nos manteníamos juntos, sin querer separarnos en los pasillos laberínticos. Cada sonido parecía amplificado, y el silencio opresivo se sentía casi tangible. Comenzamos nuestra exploración, empezando en el pasillo principal y moviéndonos hacia la oficina del director. Dentro, la habitación estaba en desorden, con papeles esparcidos por todas partes y un escritorio volcado. Parecía como si alguien hubiera huido apresuradamente, y la vista me dio una sensación de inquietud. Luego, exploramos las aulas, cada una llena de escritorios y sillas viejos y polvorientos, algunos rotos y otros apenas sosteniéndose. En una de las habitaciones, encontré una vieja pizarra con escritura tenue garabateada, un mensaje ominoso. Tom, siempre el valiente, lo descartó riendo, pero yo sentí un escalofrío. La advertencia, aunque difícil de leer, parecía seria. Entonces, lo escuchamos. Un fuerte golpe desde algún lugar del edificio. Nos congelamos, con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Escuchaste eso?, susurró Sara, y todos asintieron, con ojos abiertos de par en par. Contra mi mejor juicio, decidimos investigar. Seguimos el ruido por un pasillo oscuro, alineado con viejas fotos de maestros y estudiantes que parecían observarnos mientras pasábamos. Finalmente, llegamos al gimnasio, de donde parecía provenir el ruido. Las puertas del gimnasio crujieron al empujarlas. Nuestras linternas apenas penetraban la oscuridad en el vasto espacio. Al entrar, nuestros pasos resonaban. En el medio del gimnasio, vimos algo que hizo que nuestra sangre se helara. Una figura envuelta en ropa raída de espaldas a nosotros. Podíamos ver sus hombros moviéndose como si respirara. Nos quedamos congelados, sin saber qué hacer. Entonces, la figura se dio la vuelta, revelando un rostro pálido con ojos huecos. Emitió un grito penetrante que resonó por todo el gimnasio, y salimos corriendo. No recuerdo cómo logramos escapar del edificio. Todo lo que recuerdo es correr, impulsados por puro terror. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha regresado a esa casa. Los recuerdos nos persiguen, un recordatorio vívido de nuestro encuentro con algo inexplicable. Nos dimos cuenta de que algunos lugares es mejor dejarlos intactos, y esa casa, ahora silenciosa y en decadencia, sirve como una advertencia de la oscuridad que encontramos dentro de sus paredes. Hace unos años, el amigo de mi hijo Alex, James,
Lo trajo a casa tarde por la noche. Alex, que tenía 20 años en ese momento, había salido con amigos. Yo ya estaba en la cama cuando escuché la puerta principal abrirse. Me levanté rápidamente para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegué a la sala vi a James luchando por sostener a Alex. Alex estaba tan borracho que apenas podía mantenerse de pie. Su ropa estaba suelta, sus ojos medio cerrados. James, que era fuerte y tranquilo, no parecía molestarse mientras Alex se apoyaba en él. «Lo siento por esto», dijo James con una compostura firme. Alex tomó unas cuantas copas de más. Asentí. Cualquier irritación que pudiera haber sentido fue reemplazada por la preocupación por mi hijo. Intervine para ayudar diciendo, «Llevémoslo a su habitación». Juntos, logramos subir a Alex y acostarlo en la cama. Su cabeza caía hacia un lado y murmuraba incoherentemente. Le quité los zapatos y lo arropé, esperando que se sintiera mejor cuando despertara. Antes de irse, James me tranquilizó. «No hay problema», respondió con una pequeña sonrisa. «Revisaré cómo está mañana». Le agradecí, sintiéndome aliviado de que Alex estuviera seguro en casa. Al día siguiente, Alex estaba cansado pero bien en general, aunque solo podía recordar haberse emborrachado demasiado con amigos. La vida continuó como de costumbre después de esa noche, y no le di mucha importancia. Un año después, una noche mientras veía las noticias, se emitió una historia. El reportero estaba frente a un hotel, describiendo un crimen horrífico. El cuerpo de un joven había sido encontrado en una habitación de hotel, y la policía buscaba al amigo de la víctima, quien supuestamente lo había registrado en el hotel la noche anterior. A medida que continuaba el informe, mi corazón latía con una extraña familiaridad. Entonces, mostraron un dibujo policial del sospechoso, y el rostro se parecía espeluznantemente a James. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Podría ser él? El pensamiento era abrumador. Inmediatamente llamé a Alex, quien contestó al tercer timbre con voz somnolienta. «Alex», tartamudeé, «por favor enciende las noticias. Necesitas ver esto». Minutos después, él devolvió la llamada, su voz aguda de shock. «¿Qué hacemos?», preguntó. «Necesitamos llamar a la policía», dije con la mente acelerada. Contactamos a las autoridades y proporcionamos información sobre James. Escucharon atentamente, tomando notas de todo lo que Alex compartió sobre esa noche cuando James lo había traído a casa borracho. En las semanas que siguieron, la noticia del crimen se difundió, cautivando a nuestro pequeño pueblo. Me sentí horrorizado a medida que salían detalles. No solo James había emborrachado a su amigo, sino que también lo había registrado en un hotel antes de cometer el crimen y huir. La naturaleza brutal del acto estaba más allá de la comprensión. La revelación devastó a Alex, quien no podía creer que alguien en quien confiaba pudiera ser capaz de cometer un crimen tan horrible. Se aisló, pasando la mayor parte de su tiempo solo en su habitación. Traté de consolarlo, pero las palabras parecían insuficientes. Una noche, mientras estábamos sentados en silencio en la sala, Alex rompió el silencio. «Mamá», dijo, mirando hacia abajo, «¿crees que podría haber sido yo el siguiente?». Su pregunta quedó pesadamente en el aire, y luché por encontrar una respuesta. Me había preguntado lo mismo demasiadas veces como para contarlas. «Lo que importa es que estás seguro ahora, Alex», murmuré suavemente, aunque mi voz temblaba. La policía finalmente capturó a James en un estado cercano. Se había estado escondiendo en un motel deteriorado. Su arresto proporcionó algo de alivio, pero las cicatrices permanecieron. Durante el largo y doloroso juicio, salieron a la luz detalles angustiosos. James fue finalmente condenado y sentenciado a cadena perpetua, pero la sombra de la pesadilla persistió. Alex luchó por seguir adelante, lidiando con el conocimiento de que alguien a quien una vez llamó amigo pudo haber hecho tal maldad. Aunque han pasado años, los recuerdos de esa noche permanecen. Alex ha intentado reconstruir su vida,
pero a veces todavía veo la mirada atormentada en sus ojos, un recordatorio de lo que pasamos. La experiencia nos enseñó una lección dolorosa sobre la confianza y la oscuridad oculta en las personas que creemos conocer. Esa noche que James trajo a Alex a casa será para siempre un recordatorio de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y aunque nos esforzamos por seguir adelante, los recuerdos de esa noche nunca están muy lejos. Trabajaba en el turno de noche en una tranquila gasolinera en New Hampshire. Era un trabajo simple: atender el mostrador, limpiar, reponer estantes. La mayoría de las noches eran sin incidentes. Pero una noche, mientras me preparaba para cerrar, una extraña tensión llenaba el aire, un silencio que se sentía demasiado pesado. Lo descarté como mi imaginación. Alrededor de la medianoche, un coche viejo se detuvo en la bomba y un hombre salió. Estaba vestido con pantalones caqui y una camisa abotonada, su cabello blanco peinado hacia atrás con esmero. Al entrar en la tienda, lo saludé. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Él deambuló por el lugar, mirando con una leve sonrisa mientras yo volvía a limpiar el mostrador. Unos minutos más tarde, sacó una pequeña botella de agua y un poco de chicle. Mientras registraba sus artículos, me miró a los ojos con una intensidad inquietante. «El infierno es real», dijo con una voz baja y ronca, sujetando mi muñeca mientras hablaba. «Y el diablo ya tiene sus manos sobre ti, chica. Ten cuidado». Me quedé congelada, con el corazón acelerado, sus palabras flotando en el aire como un presagio oscuro. Después de un momento, soltó mi muñeca, tomó sus artículos y salió de la tienda. Observé cómo sus luces traseras se desvanecían en la noche. Un miedo frío se asentaba sobre mí. Intenté sacudirme la sensación y volví al trabajo, pero la inquietud persistió. Incluso después de cerrar la tienda y dirigirme a casa, no pude escapar de sus palabras. La noche se sentía más oscura, las sombras a mi alrededor de alguna manera más amenazantes. Al llegar a casa, revisé cada ventana y cerradura 2 veces, incapaz de sacudirme la sensación de que me estaban observando. Esa noche, el sueño me eludió. Me despertaba sobresaltada con cada crujido, atormentada por la advertencia del anciano. Al día siguiente le conté a un amigo sobre ello. Él lo descartó, diciendo que el anciano probablemente estaba loco. Aún así, el miedo persistió. Durante las siguientes semanas, comencé a olvidar la advertencia del anciano, reanudando mi rutina. Pero entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Susurros en la tienda vacía, pasos cuando no había nadie alrededor. Una noche, mientras colocaba artículos en los estantes, sentí una mano fría en mi hombro. Cuando me giré, no había nadie allí. Los susurros se hicieron más fuertes y las sombras parecían parpadear al borde de mi visión. Una noche, justo antes de cerrar, sonó el timbre de la puerta de la tienda. En la entrada estaba el anciano. Caminó lentamente hacia mí, sus palabras claramente claras y perturbadoras. «El infierno es real y el diablo tiene sus manos sobre ti. Ten cuidado». En pánico, huí, cerrando la tienda y conduciendo a casa lo más rápido que pude. El peso de su advertencia me presionaba, y apenas dormí esa noche. Nunca lo volví a ver, pero el recuerdo de sus palabras me persigue hasta el día de hoy. Ya sea que su advertencia fuera locura o una verdad oscura, el miedo que infundió sigue siendo un recordatorio escalofriante de esa noche en la gasolinera. Mi nombre es Watson, y todos en mi tranquilo y pequeño pueblo se conocen entre sí. Cuando organizo cenas en mi casa, me gusta invitar a amigos para disfrutar de buena comida y una buena conversación. En una cálida noche de verano, invité a mis mejores amigos a otra cena. Nunca pensé que esa noche se convertiría en un enigma que aún no puedo resolver. Pasé todo el día preparándome para la fiesta. La mesa estaba puesta con mis comidas favoritas
y la casa olía a pan recién horneado y pollo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, mis amigos empezaron a llegar. Las ventanas se llenaron de un brillo cálido. John, Sarah, Mark, Lisa y Tom estaban todos allí. Tom era un nuevo amigo que acababa de llegar al pueblo. Aunque era tímido y callado, pensé que sería bueno que se uniera a nuestro grupo. Esperaba que disfrutara la velada con nosotros, y él parecía contento de haber sido invitado. Nos sentamos alrededor de la mesa, hablamos y reímos mientras comíamos. La cena salió bien, y todos disfrutaron de la comida y de la compañía de los demás. Después de cenar, nos fuimos a la sala para seguir conversando. Cuando Tom estuvo callado, no le di mucha importancia en ese momento. Podría no haberse sentido cómodo aún, o tal vez simplemente era tímido. Pero a medida que avanzaba la noche, el estado de ánimo de Tom pareció cambiar. Se volvió tenso y nervioso, evitando el contacto visual y apenas hablando. Lo noté, pero no quise preguntarle frente a todos y arriesgarme a hacerlo sentir incómodo. Después de un rato, se levantó abruptamente, murmurando algo sobre tener que irse. Antes de que pudiera decir algo, cerró la puerta detrás de él y se fue. Todos estábamos sorprendidos y no entendíamos lo que acababa de suceder. Después de un corto tiempo, intentamos sacudirnos la impresión y continuar con la noche, pero el ambiente había cambiado. Al final de la noche, mis amigos se despidieron, aún confundidos por la repentina partida de Tom. Al día siguiente, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Decidí visitar a Tom, esperando entender qué lo había molestado. Cuando toqué su puerta no hubo respuesta, aunque su coche estaba en la entrada y parecía que no había nadie en casa. Pensé que podría necesitar algo de espacio, así que me fui. Pero después de unos días sin noticias de Tom, llamé a mis amigos. Ninguno de ellos lo había visto ni oído. Temiendo por su seguridad, decidí llamar a la policía y reportarlo como desaparecido. Escucharon y prometieron investigar. Pasaron meses y Tom seguía sin aparecer. Aunque la policía buscó en su casa, entrevistó a vecinos y siguió cada pista, no encontraron nada. Mis amigos y yo nos quedamos con más preguntas que respuestas. Una noche, seguía repasando esa noche en mi mente. ¿Por qué Tom se fue tan abruptamente? Sentía culpa, preguntándome si había pasado por alto alguna señal o si podría haber hecho algo para evitar su partida. Decidido a saber más sobre Tom, comencé a investigar su pasado. Descubrí que se había mudado a nuestro pueblo después de una ruptura difícil, esperando un nuevo comienzo. Tenía pocos amigos y su familia vivía lejos. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de cuánto poco lo conocía realmente. Una noche, mientras estaba solo en casa, escuché un ruido afuera, un leve susurro entre los arbustos, como si alguien se moviera cerca. Mi corazón se aceleró mientras miraba por la ventana, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Traté de convencerme de que solo era un animal, pero los ruidos continuaron la noche siguiente. Susurros, pasos y una sensación inquietante de ser observado. Dormir se volvió difícil y constantemente me sentía nervioso. Una noche encontré un viejo diario en la casa de Tom que la policía había pasado por alto. Sus páginas estaban llenas de sus emociones y pensamientos perturbados. Escribía sobre sentirse no deseado y fuera de lugar en nuestro pueblo. Sus escritos se volvieron más oscuros, revelando paranoia y miedo. La última entrada, fechada la noche de la cena, decía: «No puedo escapar. Observa y espera. Debo irme pronto, antes de que sea demasiado tarde». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al leer esas palabras. ¿Qué había aterrorizado tan profundamente a Tom? La policía revisó el diario, pero no pudo encontrar respuestas definitivas. El tiempo pasó, pero no podía dejar de lado el misterio. En momentos de tranquilidad, me encontraba mirando hacia la oscuridad, escuchando esos sonidos inquietantes, preguntándome si Tom estaba en algún lugar allá afuera, asustado y solo. Mis amigos intentaron consolarme,
pero las preguntas sin respuesta me perseguían. Tom se había ido y quizás nunca sepamos qué le pasó. Esa cena, que comenzó de manera tan inocente, cambió mi vida para siempre, recordándome que a veces los eventos más ordinarios pueden llevar a los misterios más inquietantes. Siempre que estoy solo en el silencio, todavía pienso en Tom y en esa noche. Las preguntas persisten, como un fantasma que se niega a descansar. Continúo buscando respuestas, esperando que el enigma algún día se resuelva y que la historia de Tom finalmente encuentre un final.